La economía, la economía, la economía. Los votantes opinan sobre lo que más les importa. La campaña presidencial de 2024 llega a su fin hoy, y todo se reduce a los estados en disputa, donde los márgenes son muy estrechos. Los votantes de todo el país están haciendo fila para emitir su voto y los funcionarios electorales están tomando precauciones de seguridad adicionales para protegerlos. En las últimas horas de la campaña, el expresidente Trump expuso sus argumentos arrasando Carolina del Norte, Pensilvania y Michigan. ¿Están mejor ahora que hace 4 años?, preguntó Trump durante un mitin final. He hecho esa pregunta tantas veces que nunca he tenido una mano levantada por la otra. La campaña de Harris se extendió por Pensilvania y terminó en la parte superior de la escalera Rocky en Filadelfia. Y aquí, en esta famosa escalera, un homenaje a los que comienzan como desválidos y ascienden hasta la victoria, dijo Harris. Más de 80 millones de estadounidenses votaron de forma anticipada y este día de las elecciones, millones emitirán sus votos con encuestas que muestran una carrera reñida hasta el final. Los votantes de Virginia dijeron qué temas son los más importantes para ellos. La economía, la economía, la economía, dijo un votante. Voto con mi billetera. Otro dijo, yo diría que los derechos de las mujeres y la educación. Teniendo en cuenta que me voy esta noche a que mi hijo se gradúe del campo de entrenamiento del Cuerpo de Marines, estoy muy entusiasmado por esta elección y espero que tengamos la elección correcta, dijo otro votante. Ernestine Tillett, una trabajadora electoral de 81 años, ha estado trabajando en las urnas en Virginia durante 20 años. Dijo que el derecho a votar es precioso y está animando a otros a hacer su parte. Nací en Edenton, Carolina del Norte, y en ese momento no se nos permitía votar, dijo Tillett. Luché y marché, tuve que luchar por el derecho a votar. Mientras tanto, los funcionarios estatales están reforzando la seguridad para mantener seguros a los trabajadores electorales y los lugares de votación. Un centro de recuento de votos en el condado de Maricopa, Arizona, ha añadido detectores de metales, guardias armados, cámaras de vigilancia y, si es necesario, un equipo SWAT. No queremos intimidar a nadie, dijo el sheriff del condado de Maricopa, Russ Skinner. Solo queremos asegurarnos de que la gente que está dentro del edificio esté segura. Y en la capital de la nación se han instalado vallas de seguridad en caso de protestas violentas tras las elecciones. El FBI está analizando todas esas amenazas que llegan, dijo James Barnacle, subdirector adjunto de la División Criminal. Aquí en el puesto de mando estamos clasificando esa información. Estamos trabajando con nuestras oficinas de campo. Los analistas dicen que, si bien algunos estados sabrán el ganador esta noche, podrían pasar días hasta conocer el resultado final. Una cuestión de vida o muerte. Estos 10 estados votan hoy en contra de la vida prenatal. Es el 5 de noviembre, también conocido como el día de las elecciones, y los votantes de 10 estados decidirán si establecen en sus constituciones estatales el derecho de que las mujeres puedan tomar la vida de un recién nacido. Poner estas medidas sobre tomar la vida de un prenatal en la boleta electoral se ha convertido en una tendencia desde que la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó Roe vs. Wade en 2022, poniendo el tema en manos de cada estado individual para que decida por sí mismo. Esta será la primera elección presidencial desde esa histórica decisión de la Corte Suprema y ambos lados del debate sobre tomar la vida de un prenatal están esperando ver cómo el aumento de posibles votantes afecta el resultado de estas cuestiones constitucionales. En la boleta electoral del martes, los estados donde se decidirá si un prenatal debe vivir son Arizona, Colorado, Florida, Maryland, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New York y Dakota del Sur. Nebraska es el único estado con iniciativas enfrentadas, una que pide el acceso a tomar la vida prenatal y otra que lo prohíbe después de las 12 semanas. Carol Glenn Daniel, directora de políticas estatales de Pro-Life America, dijo que las elecciones del martes son una cuestión de vida o muerte. Es extremadamente importante que los votantes comprendan lo que está en juego, no solo para las decenas de miles de bebés cuyas vidas están en riesgo, sino también para sus madres y para los contribuyentes que no quieren financiar nacimientos selectivos, dijo. La mayoría de las iniciativas de votación exigen la legalización de tomar la vida prenatal hasta la viabilidad fetal,
El punto durante el embarazo en el que la cría puede vivir fuera del útero, que es aproximadamente a las 24 semanas de gestación. Si se aprueban algunas iniciativas de votación, terminarían reemplazando las leyes actuales que prohíben o restringen el derecho a la vida, como en Missouri, que prohíbe el tomar la vida prenatal durante cualquier fase del embarazo. Los votantes están decidiendo estas cuestiones morales en las urnas hoy. ¿Qué pasa con su estado? Los votantes de Missouri, de ambos lados del tema, están tratando de persuadir a los votantes, como Saba Deutschman, de Missourians for Constitutional Freedom, que está haciendo campaña en los vecindarios para intentar que la gente emita su voto a favor de la iniciativa. Estas conversaciones son la parte más importante de nuestros esfuerzos de la campaña, dijo. Ir a las puertas nos permite hablar con las personas que no han oído hablar de la prohibición total, del derecho a la vida prenatal o que no conocen la enmienda que intenta restaurar los derechos a la vida prenatal. Los grupos pro vida también están en plena acción en Missouri, orando y haciendo campaña denunciando la iniciativa electoral. Por ejemplo, Annie Fowler, de 40J for Life, se opone a que se etiquete el tomar la vida prenatal como atención médica. ¿Qué es la atención médica? Incluye tomar vidas en el útero. ¿Lo hace? No lo creo, dijo. Florida, hogar del expresidente Donald Trump, actualmente tiene una prohibición de tomar la vida prenatal después de 6 semanas de embarazo, cuando se puede detectar el latido cardíaco único de la persona no nacida. Es el estado más poblado que está considerando una iniciativa de ley que pide un mayor acceso al nacimiento no deseado. Trump dice que planea votar en contra de la medida, al igual que el miembro del Salón de la Fama de la NFL, Tony Dungy. Creo que estos bebés en el útero son vidas, dijo Dungy, y sé que no todo el mundo lo cree, pero yo sí lo creo. Mi Biblia me dice que lo son. Mientras tanto, algunas personas que intentan que se apruebe la medida van de puerta en puerta, como Alex Berríos, de Mi Vecino, una organización dirigida a los latinos. La comunidad latina y los problemas que nos impulsan son complejos y diversos, al igual que nosotros, dijo. El nacimiento no deseado es legal actualmente hasta la viabilidad del feto en Maryland, Montana, Nevada, New York y Colorado. Si las iniciativas de votación se aprueban en estos estados, las leyes quedarían consagradas formalmente, lo que evitaría que las legislaturas las deshagan. Sin embargo, los grupos pro vida están tratando de asegurarse de que eso no suceda. Estamos directamente en el terreno. Llegamos a 4 millones de votantes en la puerta, así como a millones de votantes a través de anuncios digitales y anuncios de televisión, dijo Daniel. Solo llegaremos a los millones de votantes persuadibles, algunos de los cuales no siempre salen a votar, y nos aseguraremos de que todos los pro vida en Estados Unidos salgan a votar y voten según sus valores. Las personas motivadas a votar sobre el nacimiento no deseado también estarán ayudando a decidir otras cuestiones clave, como la presidencia o el equilibrio de poder en el Congreso. Por ejemplo, 2 estados claves en disputa presidencial, Arizona y Nevada, también están considerando el nacimiento no deseado. Lo mismo sucede en Montana, donde el senador demócrata en ejercicio, Jon Tester, está en una carrera reñida y enfatiza su apoyo a la medida. Por lo tanto, si bien algunos estadounidenses que normalmente votan pueden hacerlo porque tienen una opinión firme sobre el nacimiento no deseado, también podrían inclinar la balanza en otras contiendas. Amigos, hasta aquí con estas noticias. Nos vemos en un instante.